La nueva realidad sociohistórica es base para entender la formulación de otras interrogantes, plantear otros problemas y exigir otra formación de los ciudadanos. Preside este evento el doctor Mario Chávez Campos, director general de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio. Bienvenido. Saludamos con afecto al maestro Edgar Alfonso Orozco Mendoza, director general de Educación Normal. Nos acompaña también la maestra Suset de la O. Bello, subdirectora regional de Educación Básica, Atlacomulco. Honrados esta mañana con la presencia del doctor Luis Bernal Agudo de la Universidad de Zaragoza, España. Y por supuesto, como anfitrión de este magno evento, el licenciado Juan Jesús Peña Sotelo, director de la Escuela Normal de Atlacomulco, profesora Evangelina Alcántara Díaz. Desarrollar capacidades requiere, para que el conocimiento no quede inerte, olvidado o ritualizado, poder saber en el contexto de un determinado dominio, cuándo, cómo y por qué aplicarlo para responder preguntas y resolver problemas pertinentes para una comunidad en un momento histórico dado, es decir, un conocimiento de vida que va más allá de las aulas. Cedo el uso de este espacio al licenciado Juan Jesús Peña Sotelo, director de esta engalanada casa de estudios, para pronunciar el mensaje de bienvenida. Gracias, maestro. Muy buenos días a todas y a todos. A nombre de la comunidad educativa y en mi calidad de director de la Escuela Normal de Atlacomulco, es para mí un honor darles a ustedes la más cordial de las bienvenidas a este acto de apertura a tan importante evento. Nos encontramos para celebrar el 61º año de vida de nuestra querida Escuela Normal. Esta estrategia nos une año con año y cada vez con mayor ahínco, convencidos de que para propiciar una grandeza debemos pensar en grande, teniendo mayor visión en la construcción de conocimientos que generamos en el seno de nuestras escuelas normales. Es indispensable el reconocimiento entre nosotros de nuestro quehacer docente. Por tal razón, consideramos espacios académicos de convivencia hacia el conocimiento como nuestro Congreso Nacional, desafíos contemporáneos en la formación docente. Estos eventos, sin duda, nos facilitarán la identificación de líneas de trabajo docente e innovación hacia la investigación en nuestra comunidad educativa. Fomentará el vínculo entre la docencia y la investigación, pues este tipo de eventos favorece, tanto en docentes como discentes, una actitud crítica frente a las situaciones educativas actuales y las diversas formas de abordarlos para contribuir a su solución. Este encuentro nos servirá para analizar y discutir situaciones académicas desde diferentes visiones y posturas, y nos permeará para repensar y replantear la investigación y la docencia de manera integral e interdisciplinaria. Todos sabemos que, si queremos comprometernos con una formación de investigación, es preciso integrar a la tarea de la formación de docentes el quehacer investigativo, produciendo conocimiento científicamente válido y socialmente pertinente. Este primer Congreso Nacional es una oportunidad también para reafirmar los lazos y resaltar la participación de las instituciones formadoras de docentes, que comprometidas con la formación inicial de nuestros futuros profesionales de la educación, nos acompañan con su aporte para el desarrollo de la investigación. Juntos elevaremos nuestro quehacer como escuelas normales en una misión compartida, la contribución al logro de la excelencia educativa en la formación de los nuevos docentes. Tengo la certeza de que estos 4 días servirán para hacer una reflexión colectiva que nos enriquezca para seguir profundizando en el conocimiento y en la investigación académica. En nuestra escuela normal, seguimos comprometidos con la excelencia educativa en el campo de la docencia y la investigación. Para concluir, me permito expresarles de manera personal mi regocijo por su presencia en este evento académico
y mi invitación para que disfrutemos en estos días de la programación de nuestro Congreso. Bienvenidas todas y todos. Muchos éxitos y muchas gracias. Un niño puede enseñar 3 cosas a un adulto: a ponerse contento sin motivo, a estar siempre ocupado con algo y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea. Dejo en uso de la palabra al maestro Edgar Alfonso Orozco Mendoza, director general de Educación Normal. Buenos días a todas, buenos días a todos. Espero que me escuchen con claridad. Saludo con mucho gusto al doctor Mario Chávez Campos, director general de la DGESUM. Estimado Mario, bienvenido nuevamente, y digo nuevamente porque nos has acompañado aquí a los eventos en las escuelas normales y nos da mucho gusto. Bienvenido siempre, muchas gracias. Saludo con mucho gusto a Suset de la O, subdirectora regional allá en Atlacomulco. Aprecio también tu presencia porque seguimos, es muestra, Suset, de que seguimos caminando juntos. Muchas gracias. Por supuesto, un saludo a Luis Bernal Agudo, de nuestro ponente nuestro ponente magistral en este congreso. Un abrazo hasta España, Luis Bernal Agudo. Muchas gracias por tu presencia. Y por supuesto al licenciado Juan Jesús Peña Sotelo, encargado del despacho de la dirección de la Escuela Normal de Atlacomulco. Al cuerpo directivo, académicas, académicos, alumnos normalistas, alumnas normalistas de esta gran institución, de esta histórica institución aquí en el norte del Estado de México. Reciban un saludo de mi señor gobernador, el licenciado Alfredo del Mazo Maza, de mi secretario de Educación, el licenciado Gerardo Monroy Serrano, y de mi subsecretaria de Educación Superior y Normal, la maestra Maribel Góngora Espinosa. Además de ser un normalismo fortalecido, de ser un normalismo trabajador, un normalismo destacado, el normalismo mexiquense, y cuando hablo de normalismo, hablo de la comunidad, de todos los que hacen, de donde descansa el normalismo, de ellos, al hablar de ellos, se destaca porque somos un normalismo académico, porque preferimos trabajar, preferimos leer antes que hacer alguna otra actividad que no contribuya a la formación, porque el estar conscientes de que una vez que egresen nuestros estudiantes de las escuelas normales, van a ser los depositarios del gran amor, del gran tesoro que las mamás y los papás tienen, que son sus hijas, que son sus hijos. Y por eso nos preparamos, y por eso leemos, y por eso escribimos, y por eso en esta ocasión la Escuela Normal de Atlacomulco organiza el Congreso Nacional Desafíos Contemporáneos en la Formación Docente. Al nombrarlo así, lleva implícito la valentía y el compromiso que las y los académicos de la Normal de Atlacomulco tienen para con esta situación pandémica que nos está obligando a repensar la educación, a repensar las formas. En el Estado de México tenemos ya desde que inició la pandemia pensando, y es ahora como ya se ha venido construyendo una serie de saberes, una serie de estrategias, porque nos estamos preparando a un ya cercano regreso a clases, y nos estamos preparando para enfrentarlo con éxito en los formatos con los que se deban trabajar, en un formato híbrido, en un formato quizá presencial. Bueno, en los formatos que ocurra estaremos nosotros presentes. Yo deseo mucho
que en este congreso, en estos días de actividad académica, las y los asistentes tengan la oportunidad de escuchar, pero sobre todo que se den la oportunidad, que tengan la apertura para llenarse de dudas. Dudas que inmediatamente terminando, ustedes se den a la tarea de resolver, de abordar, y que al final se llenen de aprendizajes. Que tengan hoy lunes, que tengan un excelente congreso, que tengan una excelente semana, que tengan un excelente mes, que tengan una excelente vida. Recuerden que nosotros somos y nos sentimos orgullosamente normalistas, orgullosamente mexiquenses. Muchas gracias. Una comprensión genuina supone la posesión de unos significados claros, precisos, diferenciados y transferibles. Pero si intentamos comprobar este conocimiento pidiendo a los estudiantes que expongan los atributos característicos o los elementos esenciales de un principio, puede que simplemente obtengamos verbalizaciones adquiridas de una manera memorista. Para emitir la declaratoria inaugural de este Congreso Nacional, en el marco del 61º aniversario de la Escuela Normal de Atlacomulco, profesor Evangelina Alcántara Díaz, cedo el uso de la palabra al doctor Mario Chávez Campos, director general de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio. Muy buenos días a todas y todos. Les pido un minutito solamente para bajar el audio de un artefacto. Perdón, eso de la virtualidad y de intentar la ubicuidad. Saludo a todas y todos. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. En nombre del subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Borges, y de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, ofrezco un abrazo de fraternidad y colaboración. Al maestro Edgar Alfonso Orozco Mendoza, director general de Educación Normal y Fortalecimiento Profesional, le mando un abrazo, también consejero y miembro de la Junta de Coordinación del Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal. Por supuesto, un gran abrazo a nuestro querido director de la Escuela Normal de Atlacomulco, que siempre nos invita y además ha sido, muy generoso con nuestra dirección para considerarnos en todos sus eventos. A todas y todos los directores de las normales hermanas, maestras, maestros, estudiantes que nos acompañan. En casi un año de confinamiento por pandemia, el normalismo ha mantenido viva la continuidad académica, didáctica y los programas de investigación. Una de las principales preocupaciones a partir de la noción de la muy otra realidad en la que estamos inmersos es hacia dónde mirar ahora, hacia dónde concentrar nuestros esfuerzos como maestros y maestras en una situación que estamos lejos de controlar, pero que nos ha mostrado nuevas posibilidades de trabajo y nuestra resiliencia a partir de la construcción de redes virtuales de colaboración. Ejemplo notable de lo anterior es el Congreso que hoy nos convoca. Si bien es un Congreso nacional dedicado a los desafíos contemporáneos de la formación docente, resulta notable que cuente con la presencia de invitados de España y Argentina y que el programa esté organizado de tal forma que ofrezca una participación plural de universidades y escuelas normales de Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Ciudad de México, por supuesto Normales Estado de México y sin faltar Atlacomulco como escuela normal anfitriona. Esta diversidad de perspectivas abarcará además una amplia gama de actividades y temas por abordar en las conferencias, presentaciones de libros y talleres que han gestionado de manera integral para expandir las miradas y las reflexiones hacia diversas aristas que tocan el mismo punto. ¿Cómo hacer confluir en un consenso nacional las necesidades docentes de distintas regiones del país, partiendo de los cambios que estamos viviendo en este siglo XXI? Estos cambios, además de la evidente muy otra realidad a que nos ha sometido la pandemia,
se refieren también a situaciones relacionadas con perspectivas éticas, filosóficas, críticas, de género, que confronten al maestro y a la maestra con su realidad inmediata, lejana la mayoría de las veces, de la realidad que se propone en las aulas y en las teorías. De ahí la necesidad de comenzar preguntándonos cómo podríamos definir la labor docente y en consecuencia la formación de maestras y maestros en nuestra sociedad contemporánea. ¿Cuáles son las herramientas que ofreceremos a los estudiantes que se enfrentarán en un año o dos a una comunidad afectada psicológica, física y emocionalmente post-aislamiento? ¿Cuáles serán las nuevas estrategias y metodologías en las aulas, tomando en cuenta el uso cotidiano ya de las plataformas virtuales que nos estamos acostumbrando? Si bien no estamos seguros del momento en que regresaremos a las escuelas, es indispensable plantearnos estas y todas las interrogantes posibles que nos lleven a pensar en nuestro futuro próximo y con ello poder establecer rutas a seguir en el presente que vamos construyendo cada día. Los resultados de este congreso seguramente nos ayudarán a responder algunas de estas preguntas, sobre todo si abrimos el diálogo en todas direcciones y buscamos la retroalimentación activa de todos los participantes en las mesas de trabajo, en las ponencias, en las presentaciones de libros que nos han traído para compartir investigaciones y propuestas en torno a las formas en que se puede mirar y plantear la educación desde la libertad, la experiencia, el cuidado psicológico y la transformación constante de las generaciones emergentes. De suma importancia serán también los talleres, enfocados a la conjunción de diversas asignaturas y herramientas para incrementar la potencia del aprendizaje, la lectura, la traducción, el fortalecimiento del inglés, el diseño de estrategias didácticas para enseñar matemáticas en preescolar, el uso de plataformas de diseño para presentaciones digitales, el manejo de emociones en aula, etcétera, todos los temas que ustedes tienen planteados para este congreso. Felicidades por este programa tan amplio y tan diverso, cuya visión transdisciplinaria, desde los temas de estudio hasta la pluralidad en las voces de sus participantes, nos hará replantearnos nuestras posibilidades docentes y enlazar nuestras fuerzas en todo el normalismo mexicano en colaboración con otros países. Son estos esfuerzos donde se conjuga el talento, la pasión y la fraternidad normalista, los que hacen grande y seguirán haciendo grande a nuestra comunidad. Y sin más, este 22 de febrero a las 9:27 de la mañana tengo el honor de inaugurar o de declarar la inauguración de este congreso y que sea para bien de todas y todos, no solo del normalismo mexiquense y las escuelas que participan, sino que ojalá después, en lo que quede grabado en la red, en esa huella digital que todas y todos podemos explorar, también traiga resonancias de reflexiones y de aprendizajes para contribuir cada día con nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes en su formación para construir ciudadanas y ciudadanos más libres, más comprometidos con la transformación de nuestro país. Un abrazo y enhorabuena. El análisis del conocimiento del profesorado más bien responde al propósito de empezar a contemplar la actividad de enseñanza como un ejercicio de un tipo especial de conocimientos con los que, al realizar su trabajo, afrontan todo tipo de tareas y problemas. Agradecemos la presencia de autoridades educativas y civiles, docentes, alumnos de esta escuela normal y público en general, y los invitamos a la conferencia Desafíos Contemporáneos en la Formación Docente, dirigida por el doctor José Luis Bernal Agudo de la Universidad de Zaragoza, España. Para tal efecto, cedo el uso de la palabra al licenciado Gabriel Molina Vázquez. Muchísimas gracias. La educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Paulo Freire. Buenos días a todos los presentes.
Bienvenidos a la primera actividad enmarcada dentro del Congreso Nacional Desafíos Contemporáneos en la Formación Docente. En esta agradable mañana y en el marco del 61º aniversario de nuestra institución, es un placer para su servidor estar a cargo de presentar la conferencia inaugural para engalanar este congreso, la cual precisamente se titula Desafíos Contemporáneos en la Formación Docente, y estará a cargo del doctor José Luis Bernal Agudo de la Universidad de Zaragoza en España. A continuación, me permito leer una breve reseña sobre su amplio currículum. El doctor José Luis Bernal Agudo cuenta con un doctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación y es profesor titular de la Universidad de Zaragoza. Pertenece al Departamento de Ciencias de la Educación e imparte cátedra en la Facultad de Educación de Zaragoza, esencialmente en dos ámbitos. El primero, en lo relacionado con la organización y dirección de centros educativos, y el segundo, en lo que respecta a la planificación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ha impartido e imparte docencia en diferentes másteres y programas de posgrados. Aunado a lo anterior, el doctor participa en la formación del profesorado en activo de primaria y secundaria, de directivos en distintas comunidades y del profesorado universitario en diversas universidades. Actualmente pertenece al programa de apoyo al sistema de calidad de las titulaciones en la Universidad de Zaragoza desde el curso 2010-2011. Entre las varias investigaciones llevadas a cabo por el doctor José Luis, como investigador principal se pueden destacar tres, las cuales de alguna manera nos dan una imagen de la línea de trabajo desarrollada. En primer lugar, mencionaremos la investigación titulada El equipo directivo en los centros públicos no universitarios, dualidad de su situación como representantes al mismo tiempo de la administración educativa y de la comunidad escolar e interacciones que se establecen en el centro como consecuencia de esta dualidad. Una más titulada Liderazgo escolar, eficacia en la organización y satisfacción en la comunidad educativa. Y por último, detección de dificultades y necesidades formativas percibidas por los directores escolares en el proceso de acceso al cargo. Pues bien, sin mayor preámbulo, a continuación cedo la palabra a la doctora Nancy Mendoza González, quien desempeñará el papel de moderador en esta conferencia y a su vez nos marcará la pauta a seguir para esta actividad. Adelante, doctora Nancy. Buenos días a todos. Doctor, es un placer poder compartir con usted esta mañana de trabajo. Bien, el tiempo estará dividido en dos bloques. En el primero de ellos escucharemos su disertación. Posteriormente, en los 30 últimos minutos, se abrirá el espacio para exponer las preguntas, dudas y comentarios que emerjan de esta conferencia. Quiero comentarles que además del público que nos acompaña a través de la plataforma Zoom, también quienes están a través del canal YouTube podrán formular sus cuestionamientos en el chat para que el doctor Luis Fuentes los recupere y nos los envíe. Si no hubiese ninguna otra puntualización, doctor José Luis Bernal Agudo, será un placer poderlo escuchar. Adelante, doctor. Gracias por compartir con nosotros una vez más esta mañana de trabajo. ¿Ahora se me oye? No. ¿Se me oye ahora? Sí, doctor, adelante. Vale, perfecto. Sí. Había empezado a hablar, lógicamente, sin haber activado el audio.
Nosotros aquí en la Universidad de Zaragoza tenemos costumbre, trabajamos sobre todo con Meet y con Teams. Con Zoom tengo poca costumbre de trabajo y por eso no acierto a ver dónde están los mandos, por decirlo de alguna manera. Bien, comentaba que buenos días allí en México, buenas tardes aquí en España, porque lógicamente aquí me hago un lío yo con los tiempos, porque hay 7 horas de diferencia nada menos. Antes de nada, agradecer lógicamente la invitación para esta conferencia a la Escuela Normal, para participar en este congreso titulado Desafíos contemporáneos en la formación docente. Yo creo que el título del congreso ha sido pues muy bien elegido, ya que de alguna manera es el principal reto que tiene la educación ahora en el siglo XXI. Yo creo que en el siglo XXI la formación del profesorado, la educación, tiene el gran reto de responder a lo que pide la sociedad en el siglo XXI, que es lo que a lo largo de esta conferencia voy a tratar de plantear, de comentar. Vamos a ver si funciona esto. A ver, un segundo. Ahora sí, a ver si funciona. Vamos a ver. Ok. Se puede decir que los desafíos de la formación docente, de alguna manera, serían los desafíos de la educación. Por eso, lo que voy a hablar a lo largo de la conferencia es de los grandes retos de la educación en el siglo XXI, centrándome desde 2 ámbitos. En primer lugar, voy a concretar 4 escenarios en los cuales intentaré describir cuál es la realidad que tendremos que vivir en un futuro próximo y que estamos viviendo ya. En las intervenciones que se han planteado antes ya se ha hablado de la situación que tenemos ahora de pandemia, de la situación un poco impredecible que estamos viviendo. Insistiremos un poco en esa idea. Y después concretaré en 4 realidades, planteando cuáles serían las propuestas, las ideas, los retos a trabajar desde esas realidades a los cuales la educación tiene que responder. Sobre todo lo que voy a tratar de aportar son elementos para la reflexión. No voy a dar recetas, creo que no es el sentido dar recetas ni soluciones porque además no las hay, sino sobre todo plantear caminos que de alguna manera pueden ayudar a pensar, a reflexionar y a estructurar cuál puede ser el modo de afrontar desde la educación estas necesidades que plantea la sociedad. Una breve reflexión para empezar, puesto que esto es obvio, pero bueno, hay que decirlo. Prácticamente todas las investigaciones, podría haber comentado aquí algunas, pero bueno, para no dar mucha información, nos dicen que el profesorado es clave en la educación. Muchas veces hablamos de la educación de cantidad de variables, de recursos, de la propia dirección de los centros, de edificios, de espacios. Lo clave en la educación es el profesorado. Fíjese, puedo comentar una breve anécdota que me pasa todos los años, que es que algunos amigos míos normalmente pues me dicen habitualmente que les acompañe a ver colegios cuando llega el momento de que tienen que escolarizar a sus hijos en un colegio. Dicen, oye, tú que tienes más costumbre puedes ver más que nosotros de alguna manera no vemos. Siempre que les acompaño a los colegios para, de alguna manera, el jefe de estudios, el director, la directora les enseña de alguna manera al colegio, habitualmente les enseñan si tiene grandes espacios, si tienen patios de recreo, los medios audiovisuales, pues tenemos estas actividades extraescolares, tenemos todo esto. Pero rara vez les hablan del profesorado. Yo, cuando voy a estas reuniones con los amigos o con alguna familia, algún familiar, les pregunto siempre al director o al jefe de estudios al que enseña el colegio. Bueno, trato de preguntarles sobre el profesorado del centro. Lógicamente, lo que no les voy a preguntar es, oiga ustedes, ¿el profesorado de este centro es bueno? Es lo mismo, digamos, como se me ocurre a mí ahora, que si va uno a una pescadería y va a pedir yo qué sé, cualquier pescado y le dice al pescatero, que algunas veces se hace, y le dice, oiga usted, ¿este pescado está bueno? No te va a decir, no, esto lo tenemos, está pasado y venimos aquí. No, normalmente eso no se puede preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Pues les pregunto, por ejemplo, si se trabaja desde proyectos, si hay libros de texto, si de alguna manera hay una coordinación en la elaboración de las actividades, la evaluación es similar, y sobre todo una cuestión que me parece muy interesante, que es que me enseñen la sala de profesores. Fíjense, hay investigaciones muy interesantes que detectan la sala de profesores, la sala de juntas, digamos, donde se reúne el profesorado, como aquel elemento
que da vida al colegio o que no da vida al colegio, al instituto, al centro. Si en esa sala de profesores yo no veo pues simplemente que no haya vida, que no hay una cafetera, un periódicos, que veáis que la gente se reúne, que tenga vida, ese colegio puede tener muchos recursos, pero de alguna manera se podría decir que si el profesorado no está implicado, no tiene vida al colegio, no sé si va a funcionar muy bien. Fíjense, les pongo aquí una diapositiva, por ejemplo, de un colegio, de una escuela con pocos recursos, se ve a la primera de cambio, una maestra que normalmente está trabajando con ellos. Sin embargo, es posible que en esta escuela a lo mejor el profesor consiga grandes resultados. ¿Por qué no? Porque lo importante es la interacción maestro-alumno, cosa que a lo mejor en este otro que vemos ahora, que es de los más innovadores, de los nuevos, de lo que normalmente se vende por ahí, es posible que la interacción sea adecuada, pero es posible que no. Fíjense, cada vez más me llegan como información, no sé si pasará en México, desconozco esta situación, pero en Europa está pasando ya en bastantes países, que profesores que están trabajando en centros públicos y sobre todo privados, donde intentan llevar a cabo la innovación, cambiando espacios, rompiendo, y lo comentaré después, rompiendo tiempos, etcétera, toda esa carga va sobre el profesorado. Como indico aquí, en estos colegios lo que cambia es el envoltorio, no cambia la realidad de los procesos. Y la presión que tienen estos profesores es brutal. Es brutal, de tal manera que el otro día, por ejemplo, le estaba hablando con una compañera, con una exalumna, que estaba en un colegio con estas características y me decía que no aguantaba más que este año, no aguantaba más, porque la presión era tal que realmente la interacción con los alumnos, que es donde realmente se aprende, la interacción maestro-alumno, realmente era muy pobre. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor en un colegio de estas características podemos aprender más, en un colegio de estas podemos aprender menos. Lo importante esencialmente es el profesorado. Quien habla del profesorado también habla de la escuela. Actualmente, y estoy cada vez más convencido, la escuela, cuando digo la escuela, me refiero a ese espacio educativo de primaria, de secundaria, de la universidad, es uno de los pocos espacios que tenemos en el cual podemos intentar cambiar a mejor hacia un mundo mucho más justo, humano, igualitario, tolerante, en suma, hacia un mundo más libre, pero más libre para elegir. Sabemos que actualmente, y yo esta vez con ver lo que pasa en la sociedad, yo creo que lo tenemos claro, cada vez más es mucho más fácil manejar a la sociedad. Lo que tenemos que tratar es de que los alumnos, cuando salgan de los espacios educativos ya a la sociedad, salgan con libertad y con posibilidad y con, digamos, conocimiento para poder opinar, para poder entender el mundo que está alrededor. Y el mundo que nos va a tocar ahora es mucho más complejo. Y en este objetivo que voy comentando, los profesores son los que deben asumir esa responsabilidad. Son los que van a ser unos agentes del cambio y no unas meras marionetas del sistema. Quiero decir, cuando digo meras marionetas del sistema, no lo digo en plan positivo o negativo, simplemente que sean agentes de cambio, ¿no? Para mejor. Lo comentaré a lo largo de la conferencia en relación con los diferentes aspectos que voy a comentar. Bien, vamos a plantear 4 escenarios. Reunir toda la realidad educativa en 4 escenarios es realmente complejo, pero he tratado de plantear aquello que de alguna manera resumiría lo que nos vamos a encontrar en el mundo educativo. Fíjense que lo que voy a tratar de hacer en esta conferencia no es hacer una conferencia en la cual aporte una gran cantidad de datos, una gran cantidad de información. No, voy a tratar sobre todo de, ¿cómo lo podríamos decir?, de intentar dar para que la gente reflexione realmente sobre una serie de cuestiones de cara a qué es lo que habría que plantear y hacer en un futuro próximo o digamos desde ya. Primer escenario. Bueno, antes del primer escenario, simplemente una pequeña reflexión, porque se me ha puesto, vamos, me ha venido como anillo al dedo, que se dice, porque la semana pasada pasó en la estructura. Sabéis que hace una semana hemos llegado a Marte, ya lo sabéis, ¿no? Hace una semana hemos llegado a Marte. Llegar a Marte implica una gran cantidad de dinero, de esfuerzos, de ciencia, de esfuerzos científicos, que no han logrado aún erradicar la pobreza en el mundo. Me diréis, esto es un poco demagogo. Bueno, no lo sé, pero quiero plantear para que veamos un poco la contradicción que vivimos actualmente en nuestra sociedad. Grandes ingenios, digamos, se consiguen grandes avances científicos, no avanzamos en el aspecto social mucho.
Pero volvamos sobre lo que estábamos. Vamos a ver los escenarios. Voy a plantear 4 escenarios. Primer escenario, la inteligencia artificial. Señores, estamos en el mundo de la inteligencia artificial y en los próximos 30 o 40 años se va a desarrollar de una manera tremenda. Lo que pretendemos ahora actualmente, que lo sabemos, es que hacer máquinas que de alguna manera reflejen comportamientos inteligentes. No hace falta poner el ejemplo, que pasará también allí, me figuro. Esta mañana mismo, aquí mañana, porque aquí, repito, son las, voy a ver por ahí, las 5 de la tarde, 5 y pico, no, 4 y pico de la tarde, he llamado para resolver un problema y normalmente al otro lado del teléfono, ya sea de electricidad, de telefonía, de lo que sea, al otro lado del teléfono sale una voz que parece totalmente humana, porque es totalmente humana, habrá avanzado mucho, que me pregunta una serie de cosas. Tú le puedes contestar, sabes que es una máquina y te dice qué es lo que quiere, tú se lo explicas, te dice que no lo entiendes, se lo vuelves a decir y te sientes como un verdadero estúpido. Te lo digo, os lo digo en serio, no si les pasa a ustedes. A veces te hacen preguntas estúpidas y tú quedas como un estúpido. Además, te puedes enfadar y llamarle lo que quieras, da igual, es una máquina. Cada vez más vamos hacia ese mundo en el cual, de alguna manera, las ideas claras o las ideas que se van a poner encima de la mesa son ideas como inteligencia artificial, big data, robótica. ¿Realmente esto está en el currículum de los centros? ¿Realmente esto forma parte del propio currículum? Pero no como elemento técnico, sino también como elemento a valorar. Porque, señores, las redes sociales son la gran revolución del siglo XXI. Las redes sociales actualmente han cambiado totalmente las relaciones de las personas. De algún modo, han planteado otra manera de relacionarnos. No solamente en los adolescentes, también en los adultos. Y esto igualmente lo hemos llevado a la escuela, lo hemos llevado al currículum. No lo sé, yo creo que no. Fíjense, he puesto simplemente 2 ejemplos. Facebook. Sabemos que a Facebook se le acaba de meter una multa de 5.000 millones de dólares. ¿Por qué? Pues porque le sirvió a Cambridge Analytica, no sé si os acordáis, una información privada de millones de usuarios sin que lo supiéramos. Esos datos privados sabéis que fueron utilizados para manipular psicológicamente a los votantes de las elecciones de Estados Unidos en 2016. Fue una de las razones por las que ganó Donald Trump, menos mal que ahora ya lo ha dejado de ser, pero fue una situación realmente que salió a la luz, pero de esas habrá cantidad. En la educación los alumnos saben que sus datos se pueden utilizar de muchas maneras cuando los suben a la red. No lo sé. Los asistentes virtuales que ahora se están poniendo de moda. Sabéis que ahora hay una cantidad de asistentes virtuales en todo. Siri, Cortana, Alexa. ¿Realmente los alumnos, nuestros adolescentes, esto lo trabajamos en el currículum para que sean conscientes de lo que significa? A las grandes empresas, lógicamente, no les interesa que lo trabajemos. Recordar, por ejemplo, Google ha sido sancionado por grabar el 0,2% de las conversaciones de sus asistentes de voz. Claro, el gigante tecnológico dice, lo hacemos para mejorar la calidad del servicio. Se creen que somos estúpidos. ¿Me explico lo que quiero decir? La tienen ahí y sabéis que son datos claves para poder estructurar sistemas de salud, sistemas de ventas, sistemas de cuando hay campañas políticas. Estamos ante una situación muy seria, muy seria. Que realmente, no sé si realmente, porque ahora estamos planteando los escenarios y después plantearemos desde la escuela qué se puede hacer. Vayamos con el segundo escenario. El primero habla de la inteligencia artificial, el segundo hablaría de la manera de aprender. Vamos a ver. Hasta ahora, esto no hace falta insistir mucho, lo sabemos todos, el coeficiente intelectual era el coeficiente más utilizado, que medía la capacidad matemática, el pensamiento analítico. Posteriormente se ha introducido lo que podríamos denominar inteligencia emocional, ya muy conocida por todos, que mide sobre todo e intenta desarrollar todo lo que es las habilidades interpersonales. Ahora se está imponiendo, y a mí me parece muy importante, lo que se podría denominar como coeficiente de adaptabilidad, que sería la capacidad de adaptarse al cambio. Y aquí sí que voy a insistir en esta idea, porque es una idea clave de cara a la educación en un futuro. Lo que se nos va a pedir de cara al futuro son alumnos, al profesorado, el profesorado mismo y los alumnos, que de alguna manera les demos herramientas, habilidades, para de alguna manera
adaptarse al cambio que va a venir. Porque, señores, ¿qué sabemos del futuro? ¿Qué tipo de trabajos habrá? Estamos formando a alumnos para unos trabajos dentro de 20 años cuando termine la escolaridad. Pero realmente dentro de 20 años habrá coches como están ahora. Habrá una gran cantidad de variables. Entonces, más que formar, y eso lo diré después en las conclusiones, esto nos quiere decir que más que formar desde conocimientos puros y duros, habrá que empezar a formar desde otro punto de vista. Y esto realmente es muy importante tenerlo encima de la mesa. Tercer escenario. Y este escenario es más bien social y, desde mi punto de vista, es preocupante, igual que el anterior, que es, vivimos, esto no hace falta insistir en ello, en una aldea global interconectada. El ejemplo claro lo tenemos, por ejemplo, en el coronavirus. Si esto hubiera sido hace 2 siglos, se hubiera quedado en el sitio donde nació, no se hubiera extendido. En la situación actual, todo se traslada. Tú puedes ver lo que pasa en el rincón más pequeño de Asia en el mismo momento. Ahora yo mismo estoy impartiendo una conferencia a miles de kilómetros de distancia de manera síncrona, sin ningún tipo de problema. O sea, tenemos una aldea global interconectada. Eso es positivo, pero en un mundo que yo lo califico de muy diverso, que yo lo califico de muy desigual y multicultural, que no es ni positivo ni negativo, pero es una realidad que tenemos que valorar. Como lo vamos a comentar después de una manera mucho más extensa, lo voy a dejar ahí. Y el cuarto escenario, que de alguna manera determinaría una serie de variables ya más puntuales, serían, por ejemplo, todas las cuestiones relacionadas con la ecología. Fijaros que Bill Gates, este mismo domingo, yo leía en un periódico aquí en España, le hacían una entrevista y decía que estamos hablando de las consecuencias del coronavirus. Él decía, no, lo más perjudicial va a ser las consecuencias del medio ambiente que vamos a tomar, como no tomemos medidas en torno a lo que puede pasar. Todos recordamos, yo qué sé, lo que ha pasado en España con la tormenta de nieve que cayó en el mes de enero. Fue una cosa que en Madrid, una capital, en teoría dicen del siglo XXI, lo dejó bloqueado durante casi 2 semanas. Bueno, son cuestiones. ¿Qué no decir de los estilos de vida? Aquí es una fotografía, digamos, que está tomada de lo que algunas veces se hacen en el metro de Japón, que es empujarles, porque lógicamente el estilo de vida, si os dais cuenta, es muy determinante. Yo lo calificaría como la palabra estrés, ¿no? Y lógicamente todo el tema de la comida. Dicho de otro modo, aspectos como ecología, cultura de la alimentación, estilos de vida, estrés, forma parte del currículum, forma parte de la formación de nuestros alumnos en todos los niveles. Sí, cultura de la alimentación. Los alumnos trabajan la pirámide de alimentos, por ejemplo, ¿no? Pero no me refiero a eso. Me refiero a cultura de la alimentación. Yo entiendo que si los alumnos se les trabajara la cultura de la alimentación desde pequeños, a lo mejor en los supermercados no habría toda una serie de alimentos porque no se compraría. Lo mismo pasa con el tema de ecología, con el tema de estilos de vida, etc. Un dato que puede ser interesante, fíjense. Vamos a ponerlo así mejor. Un estudio, lo tienen ahí, de 2015 a 2019, planteaba que la publicidad en los alimentos dirigidos a los niños, la media de azúcar en estos alimentos era del 36,20% frente al 10% dirigidos a los adultos. Porque los adultos normalmente ya los podemos ver y a lo mejor no los compramos. Sin embargo, para los niños esto es un dato alarmante. Esto es un dato alarmante de lo que puede pasar en un futuro. Os pongo el dato aquí. En 1975, menos de un 1% de la población hasta los 19 años sufría obesidad. En 2016 se alcanzaron los 124 millones de afectados, un 6% nada menos de niñas, un 8% de niños. Son datos de la OMS. Quiere decir que es un dato preocupante que no se trabaja suficientemente en la educación, desde mi punto de vista. Otro punto sería el de la ecología. Aquí tenemos una manifestación, si os cuenta está en catalán, porque fue una manifestación de la semana pasada, o de hace 2 semanas, en Cataluña, donde en Barcelona, una escuela, salieron para decir, stop contaminación, porque nosotros estamos ahí, atender. Ahí tenemos el proyecto INMA, que lo tienen ustedes aquí, lo tienen aquí el link del proyecto INMA, cuyas conclusiones, recuerdo que fue un proyecto que duró, una investigación que se hizo a lo largo de 20 años,
20 años, con los bebés que empezaron ahora son adolescentes y han podido estudiar cómo la polución afecta a estos niños. Fijaros, las conclusiones que quedaron fue que afecta de manera bastante relevante al peso del recién nacido, al desarrollo pulmonar y al desarrollo cognitivo en los niños. Es más, la directora del proyecto, que pongo ahí, Mónica Gusens, decía o dijo o planteado como una conclusión muy importante. Con contaminación hemos encontrado mucha relación con la función de atención, la memoria, todo lo que es el desarrollo mental y todo lo que es la motricidad. Y además estos resultados son consistentes con otros estudios. ¿Esto qué quiere decir? Claro, además no hace falta decir, porque después esto lo podemos plantear, que ahora en las ciudades, que es donde sobre todo se produce esta situación, las clases sociales medias altas tienen la tendencia a ir hacia el exterior con el aire más limpio. Siempre salen más desfavorecidas las clases sociales más trabajadoras o, digamos, con menos posibilidades económicas. Pero lo que está claro es que la contaminación, la ecología, sería un punto a tratar o se debería introducir, o la escuela debería dar una respuesta para sensibilizar a los alumnos en todo este problema y que después no salgan algunos, como el señor Trump, diciéndonos que esto del cambio climático es una tontería y que no tiene ningún sentido, ¿no? Por decirlo de alguna manera. He comentado dos ejemplos, el tema de la alimentación, el tema de la ecología de la contaminación, pero podríamos comentar muchos más, ¿no? Estas realidades, repito, están produciendo cambios de forma rápidas en todos los ámbitos de la vida del mundo. Ahí tenemos algunos, pues la economía está totalmente globalizada, eso lo tenemos claro, el tema de las migraciones, ustedes lo tienen también ahí, por abajo y por arriba, aquí en Europa también por abajo y por arriba. La transformación del mercado laboral. Hoy mismo oía o leía un artículo último esta mañana en la cual decían, con esto de la pandemia, el teletrabajo, que es lo que se ha ido imponiendo, van a cambiar la estética de las ciudades. La estructura de las ciudades en el futuro, que se planteaban como grandes empresas, o sea, lugares de oficinas, alrededor de los lugares de oficinas, los restaurantes, no, todo eso va a cambiar, va a desaparecer, va a haber muchísimo más teletrabajo y por lo tanto va a cambiar toda la estructura de vida. La educación tendrá que decir algo sobre esto, ¿eh? Los nuevos esquemas de relaciones sociales, lo que hemos dicho, las redes sociales, los avances científicos, la universalización del acceso a las fuentes del saber. Todo está en la red. Tenemos acceso a la información. Lo que no tenemos es preparación para acceder de una manera clara. El tema de las ciudades como espacios centrales de decisión. Fijaros, o fíjense, hay un escritor alemán que es Hans Magnus Enzensberger, que me figuro que habrán oído hablar con él, que ya desde hace años, no de este año, he hablado de hace unos años, comentaba que en el futuro 3 cosas eran básicas: la naturaleza, el agua y el aire. Dicho de otra manera, yo pienso que a lo mejor las futuras guerras igual son guerras por el agua, por decirlo de alguna manera. Hablamos de algo tan sencillo con lo que es la ecología, la naturaleza, lo que tenemos alrededor. No sé si habrá pasado allí, pero aquí lo que ha pasado en España, por ejemplo, que ha sido curioso, en el mes y medio que estuvimos confinados, que no salía nadie, de repente la naturaleza se recuperó. Lo digo en serio, la naturaleza se recuperó. ¿Por qué? Porque el hombre dejó de maltratarla. Y eso, el otro día, yo leía que en los canales de Venecia se habían visto peces por primera vez, porque había estado 2 meses sin que el hombre hubiera estado ahí. Esto nos tiene que decir muchas cosas, ¿no? Aquí en algunas ciudades bajaron hasta animales y todo, del monte. Es algo inaudito, ¿no? Entonces, esas cosas nos tienen que hacer pensar. Tienen que estar en la escuela. ¿Qué hace la escuela ante todo esto? Cuando hablo de escuela, hablo siempre, que se me entienda bien, la educación en general, ¿no? ¿Qué hace ante estas situaciones? Fíjense, en primer lugar, durante el siglo XX, lo que hemos intentado conseguir es que todos estén escolarizados, que tampoco se ha conseguido. O sea, una escuela obligatoria, gratuita, que es un derecho universal, se ha intentado conseguir esto. Bueno, al menos todos están dentro de un edificio. En el siglo XXI, que es lo que comentaban algunos compañeros en la introducción, en el siglo XXI, de lo que se trata ya es de que esta educación que reciban sea una educación de calidad, entendiendo por calidad que sea adecuada a las demandas que tiene la sociedad, que sea para todos atender y para todas
vuelvo a repetir que las mujeres siguen teniendo un problema serio en algunas comunidades, en algunos ámbitos, en algunos espacios de convivencia, y de alguna manera que sea inclusiva y equitativa. O sea, recordamos que este es el objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que es un poco el planteamiento que se tiene que llevar a cabo, o es el objetivo en este siglo XXI. Responder a lo que la sociedad nos demanda de cara a un futuro próximo. Quiero enseñar dos fotografías que las tienen ahí para que las comparen. Es un pequeño ejercicio de observación. Enseño primero esta, que ya la ven, y ahora enseño esta, ¿vale? Que ya la ven. Bueno, enseño las dos, las voy a poner otra vez para que las vean, ¿vale? 1 y 2, ¿ok? Vale, vamos a ver. Empiezo con esta. Esto podría ser una clase del siglo XX, del siglo XXI, donde tenemos, si nos fijamos, tenemos aquí, pues lógicamente, una pizarra, tenemos las mesas de 2 en 2 con las sillas, tenemos aquí el cañón, o sea, lo que transmite el cañón del ordenador a la pantalla, que está aquí. La mesa del profesor sigue estando presidiendo toda la clase, como es lógico. Bueno, y aquí tenemos un retroproyector que esto ya está en desuso. Vale, tenemos esta estructura. Si nos vamos a una escuela, hablo de España, de hace 40 años o 60 años, tenemos igualmente la mesa con las sillas de 2 en 2, tenemos la mesa del profesor aquí delante, no tenemos cañón porque no había, bueno, y aquí tenemos a Franco, que por suerte ya no está, y en este momento era confesional nuestro sistema educativo, entonces estaba, pero normalmente esto era propio de aquellos tiempos. Pero lo que es la estructura de la clase, si nos damos cuenta, y lo sigo poniendo, no ha avanzado mucho. Vuelvo a repetir, el esquema es el mismo, después de 40, 60 años. Hay una historia que me figuro que la conocerán, de una persona que fue congelada durante bastantes años, es muy conocida, repito, no es mía, y que de nuevo volvió a la realidad. Esta imagen que tienen aquí realmente es cierto, es de un tal James Bedford, que hace 53 años que murió, un psicólogo americano, californiano, y que fue congelado esperando que cuando lo descongelen, pues a lo mejor hayan resuelto el problema que tenía de cáncer de renal, o no sé qué cáncer tenía. La historia dice lo siguiente. Resulta que, vamos a figurarnos que un año vuelve a la realidad 100 años después y lo ponen en una ciudad. Lógicamente, la sorpresa que se lleva esa persona es tremenda, pero vamos, que hay aquí no entiende nada. No entiende nada de lo que hay a su alrededor. No tiene nada que ver con lo que vivía esa persona. Se empezó a mover por las calles o por los sitios totalmente estresado, con problemas, hasta que encontró un espacio en el cual se sintió cómodo. Todos podemos pensar cuál es. Había entrado en el aula de una escuela. Le recordaba sus tiempos de hace 100 años porque no había cambiado mucho. Esta historia no deja de tener mucha relevancia, o sea, no deja de tener poca relevancia, mejor dicho, y refleja de alguna manera uno de los problemas que tenemos en la educación, que es que muchas veces nos quedamos anclados en el pasado. Esto es una frase de toda la vida, la habrán oído muchas veces, por tanto la voy a pasar tranquilamente, pero lo que sí me gustaría poner encima de la mesa es que muchas veces la escuela está anclada en estructuras y técnicas ancladas en el pasado. Y eso lo tenemos que superar de alguna manera. Y de ahí va la conferencia que estoy planteando. Aquí he puesto, no sé si lo conocen allí, los programas de Rubio, el Catón, que eran las enciclopedias de antes, y este de aquí era la cartilla de aprender a leer y a escribir, por lo menos aquí en España. No sé si a lo mejor allí llegaron o no llegaron. ¿Cuál es la reflexión? Veamos. Actualmente, y esto en serio me parece muy importante, en la escuela se enseña a escribir, se enseña a leer, pero no se enseña a escuchar, por ejemplo. No se enseña a comunicarse. Rara vez se hace. En la escuela se enseña ciencias, yo qué sé, se enseñan las fanerógamas, las criptógamas, se enseña la pirámide de alimentación, pero se enseña a comer bien, se enseña a cuidar el medio ambiente. Muchas veces este cuidar el medio ambiente y esto a comer bien forma parte como de actividades complementarias, como actividades extraescolares. No, tiene que formar parte del propio currículum, más que lo otro. ¿Qué hacemos sabiendo la diferencia entre plantas fanerógamas y criptógamas? Que si preguntara ahora a todos los que están oyendo la conferencia, me figuro que nadie se acordará, a no ser que sea alguien de ciencias, y no distinguimos un árbol de otro, por ejemplo. Que yo creo que esa es la cuestión, ese es el aprendizaje actualmente. En la escuela se enseña educación física. ¿Se enseña a respirar realmente? Cuando digo a respirar se me entiende lo que quiero decir. Todo el sistema, cómo tenemos que hacerlo, etc. En la escuela, y esto sí que me parece muy relevante, se califica, se ponen notas. Dicho de otra manera,
se vomitan contenidos en los exámenes, que luego se olvidan, pero rara vez se evalúa, rara vez se entrena a pensar. Aquí hay un ejemplo muy claro que me figuro que conocerán, que es, sabemos que Finlandia parece que ha llevado fama con estos temas de PISA porque se queda muy alto en los niveles, etcétera, pero sabemos que Finlandia no pone notas hasta los 10-12 años. En España, actualmente, alumnos de 6 años, no sé si en México será también, alumnos de 6 años pueden tener un 1/10 en un área y darle como nota un 1 o un 2. A mí me parece una auténtica barbaridad, lo digo en serio, me parece una auténtica barbaridad, notas con niños de 6 y 7 años. No digo darles informes, que hay que hacerlo, pero poner notas, la escuela tiene que cambiar, estamos en un mundo distinto. En la escuela se trabajan conocimientos, rara vez, hablaba antes alguien de resiliencia, no se trabaja la resiliencia, no se trabaja el espíritu crítico, no se trabaja la creatividad. En la escuela se enseña a obedecer, hombre, tienen que obedecer, si no sería aquello el desastre, ¿no? Pero se enseña a ser creativo, se enseña a decidir. Fíjense que todos estos variables que he puesto aquí, pienso que determinarían, repito, algunos de los cambios radicales que habría que introducir en el currículo. No sé si conocen a Frato, me ha parecido oportuno ponerlo aquí porque es curioso. Frato, un cómic que tiene en torno a la capacidad de decisión, que dice, a los 6 años el maestro le dice, hazlo así. A los 8 años se le dice, se hace así. A los 10 años se le dice, siempre debes hacerlo así. Llegamos, fijaos, de los 6 a los 10, eso suele ser habitual en nuestras escuelas. En todo momento se le dice lo que tienen que hacer. De repente llegan los 11 años y se le dice, venga, ahora elige. Claro, el chaval se pregunta, ¿elige? ¿Elegir? ¿Y qué narices es eso? ¿No? Yo creo que esta reflexión es muy interesante porque refleja lo que hacemos actualmente muchas veces en las escuelas, en las metodologías que llevamos a cabo. Todos sabemos si vamos a alguna escuela, por ejemplo, ya de primaria, por ejemplo, que si va a un aula de primero de primaria o de tercero de infantil y decimos y preguntamos, a ver, haces una pregunta y prácticamente todos quieren participar. Vamos a sexto de primaria o a chavales de 12 años y les tienes que lanzar el lazo a las manos para que levanten la mano porque nadie quiere participar. ¿Qué ha pasado ahí? Hablo en general, hablo en general. Pues que normalmente la escuela lo que ha hecho es quitarles esa creatividad. Es algo realmente muy importante tenerlo presente. Por lo tanto, hay que intentar formar a los profesores en aquellas competencias que desarrollen todas esas cuestiones que estoy comentando. Para eso, vamos a partir de 4 realidades con sus correspondientes desafíos. Como indico ahí, se trataría de claves, o sea, no hablo aquí de soluciones, sino claves de alguna manera para entender las referencias que deberá tener la formación del profesorado en los próximos años. No me voy a meter con estructuras de formación, yo creo que no era el objetivo de esta conferencia, ni la manera de estructurar o cuándo hacerla, la formación del profesorado, cómo hacerla, estructurar, no. Me refiero sobre todo a lo que sería la educación. ¿Qué perfil de profesores tendrían que salir y con qué ideas tienen que salir de cara a la realidad, digamos, de la educación? Planteamos 4. Fíjense, primero, estos profesores van a tener que educar en una sociedad desigual, multicultural y en una aldea global. Comentaremos datos. Estos profesores van a tener que educar a alumnos que nos exigen otros entornos de aprendizaje. No estamos en el siglo XIX ni en el siglo XX, estamos en el siglo XXI. Insisto, algunas veces la gente se confunde con los que hablamos y decimos que la información está a nuestra disposición en todos los sitios. Y entonces no tienen que memorizar. Claro que tienen que memorizar, pero no lo que les decimos que tienen que memorizar. El esfuerzo que hacen en memorizar una serie de datos que los tienen ya a su disposición en otro lado es un esfuerzo inútil. Tendremos que plantearles que se esfuercen en aquellas cuestiones que tienen sentido para ellos. Yo creo que es muy diferente. Hablamos ahora de competencias. No es nada novedoso. Se ha hablado toda la vida de competencias. El tercer desafío que vamos a tener y la tercera realidad es educar, ¿dónde? En una sociedad de algoritmos, redes y pantallas. Veremos un poco meter el ordenador en el aula, no meterlo, en fin. Tengo algunas ideas que yo creo que pueden servir como referencia, como reflexión. Y después, que es por donde vamos a empezar, señores, tenemos que educar
en la incertidumbre. Tenemos un mundo que nadie sabe lo que va a pasar en un futuro próximo. Y yo creo que esto es la idea clave y por la cual voy a empezar. Si el mundo que nos vamos a encontrar no sabemos cómo va a ser un mundo donde la complejidad, la ambigüedad, y pongo el primer día, ¿no? La volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad es lo que le va a caracterizar. Esto lo encontraremos ya en bastantes, sobre todo en documentos empresariales, este término. Este término implica esto en las palabras en inglés, los tenemos aquí. Cada vez se está planteando más en los términos, repito, empresariales, ¿no? Para formar a los, digamos, en el ámbito económico y que tengan claro que hay que reinventarse. Me viene a mí a la cabeza ahora, por ejemplo, aquí, no sé si habrá pasado lo mismo, figuro también allí en México, que aquí, por ejemplo, llevamos ya prácticamente un año con lo que serían las cafeterías, los bares, los restaurantes, prácticamente medio cerrados, abren, los cierran, no pueden dar. Estoy observando desde un punto de vista profesional como muchos o bastantes de estos se han reinventado, han tenido una gran capacidad de adaptación ante la realidad que les viene. Y los que no han sido capaces de reinventarse han fracasado y han cerrado. Y otros que no servían nunca comida han empezado a servir comida, que no se han reinventado. Esto es lo que hablo yo de que la formación que les tenemos que dar no es que sepan, por ejemplo, me puede servir el ejemplo de los restaurantes. No se trata de que sepan muchos contenidos en relación con cómo tiene que funcionar una cafetería, un restaurante, que los tienen que tener, sino darles las habilidades para que sean capaces de responder a las situaciones nuevas que pueden venir y readaptarse. Claro, para eso hay que desarrollar la capacidad de decisión, la creatividad, etcétera, que es muy importante. Como decíamos antes, los niños comienzan la escuela en 2021 y se van a jubilar en 2081. Dentro de 10 años no sabemos aún lo que va a haber, pues dentro de 20 años menos. Entonces, a ver qué pasa, ¿no? Insisto de alguna manera en esta idea, con la idea que comentaba ahora, que la conclusión es en este planteamiento, y esto es una de las primeras conclusiones muy importantes, es que la escuela, entre comillas, ahora, tenemos que prepararlos para adaptarse a lo nuevo. Por lo tanto, ese concepto que oímos muchas veces de tienen que aprender a aprender, realmente es que es así. Es que es así. No les podemos dar certezas. Tenemos que, por lo tanto, la clásica metodología que actualmente hacemos, explicamos, lo empollan y lo vuelcan en un examen teórico y les ponemos la nota, eso no tiene sentido. Tal como lo estamos haciendo, si queremos preparar a gente para el siglo XXI. Porque realmente la manera de trabajar va a ser diferente. No estamos en un estado industrial, en una sociedad industrial, estamos en una sociedad de la información, del conocimiento. Una breve referencia, me gustaría, si no han leído nada sobre Edgar Morin, sería interesante. Morin, sería pronunciarlo bien, que es francés, es un pedagogo que merecería la pena leerse. Hay una frase, que es esta que tiene aquí, ¿no? Es necesario, que refleja un poco lo que quiero decir. Fíjense, es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza. Yo creo que más de un modo muy filosófico, pero refleja lo que es la realidad sobre cómo tenemos que ir. O esta segunda frase, donde insiste en la idea de que hay que aprender a enfrentar la incertidumbre, puesto que vivimos una época cambiante donde todo está relacionado. Me detengo un poquito más en otro pensador, que si no lo han leído sería interesante leerlo, como es Zygmunt Bauman, sociólogo polaco que ya murió el año pasado, ya con 90 y tantos años, quiero decir ya. Esta foto no es de hace mucho. Si no han leído el libro de los retos de la educación en la modernidad líquida, le aconsejaría que lo leyeran. Es un libro que además se puede conseguir, yo pienso que en Internet, de manera gratuita, sin ningún problema, porque este sociólogo, considerado, repito, uno de los grandes intelectuales de nuestro tiempo, introdujo el término de modernidad líquida, que refleja perfectamente lo que quiero decir, que refleja perfectamente el siglo XXI. Este sociólogo lo que planteaba era, o lo que pone de relieve eran las incertidumbres actuales y lo vincula con todo el desarrollo de lo digital y con el desarrollo de la desaparición progresiva del estado del bienestar. La educación, dice él, que no debería dedicarse, y esto sí que es muy interesante, al fomento de habilidades técnicas centradas en el trabajo,
sea, quiero decir, que no debería dedicarse solo, que se entienda bien, que esto hay que hacerlo. Tenemos que formar a futuros alumnos, futuros profesionales, para que sepan manejarse en la sociedad que le ha tocado vivir. Pero en las competencias que están en los currículos actuales, nos olvidamos, y esto sí que insisto, por favor, que es muy interesante, en formar ciudadanos. Ciudadanos que piensen. Ciudadanos que sean a los que no podamos controlar, que es lo que se está haciendo ahora, a los que no podamos manejar. Esto es uno de los mensajes que quiero lanzar, y la escuela es el único que lo puede hacer. Esta idea de Zygmunt Bauman, yo creo que me parece que es relevante. Si podemos leer algo de él, es muy interesante. Sabéis que lo que nos parecía imposible e impensable, por decirlo de alguna manera, está sucediendo, ¿no? Quiero decir, la sociedad del cambio climático, el coronavirus, incertidumbre laboral, populismos. Acaba de pasar ahora la nevada de Texas, ¿no? Si la han leído, donde bastantes ciudades han estado sin agua y sin luz en el siglo XXI sin ningún problema. El medio ambiente ha podido con todos, Y ahora hay dos diapositivas que sí me gustaría resaltar, porque son dos diapositivas muy importantes, que es, fijamos, actualmente tenemos una educación meramente transmisiva, muy academicista, donde el libro de texto es sagrado. Esto es del siglo pasado. Se nos educa desde certezas. Si obedecemos y hacemos lo que nos dicen que el futuro es nuestro. Esto, por decirlo de alguna manera, yo podría decir, o podríamos decir que es... no me sale por aquí. Perdón, un segundo, que no me sale. Un segundo. Ahora, sí. Esto es falso, ¿vale? Esto es falso. Actualmente se trata, y eso es una crítica que hago al sistema educativo actual, y muy importante, esta diapositiva para mí me parece que es clave, la que voy a enseñar ahora, donde se trata de que los alumnos, todos, hablo de la enseñanza obligatoria, sobre todo en este caso, no hablo de la enseñanza universitaria, hablo de la enseñanza obligatoria, de que todos aprendan lo mismo en el mismo espacio y al mismo tiempo. Esto no puede ser, lo digo en serio. Todos hablamos de que cada alumno avanza según su ritmo de aprendizaje. Todos hablan, sin embargo, ponemos currícula, yo no sé si en México será así, aquí en España, y en bastantes países europeos sí que es así, que es el alumno, según en el curso donde esté, tiene que aprender hasta aquí. Y si no ha aprendido hasta aquí, es un fracasado. Hablo de los primeros cursos de primaria. Además, el currículum, bueno, y además, ¿esto qué es lo que provoca? Esto lo que provoca es fracaso y chavales con problemas de conducta, con problemas de todo tipo. No me acuerdo cuál era el autor francés, que comentaba que esto, el que los alumnos aprendan lo mismo en el mismo espacio y en el mismo tiempo, provoca de alguna manera violencia en los alumnos. Fijaros, decía un poco como que ciertos problemas los provoca el mismo sistema, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Trabajamos un currículum muy cerrado, muy amplio y ligado al trabajo. Ligado al trabajo quiere decir que materias o áreas como arte, música, educación física, se les sigue dando la mínima importancia. El currículum está ligado al trabajo, no a la persona. Con esto, por favor, no quiero decir que no se dé matemáticas. Claro que se tienen que dar matemáticas y son imprescindibles, igualmente que el lenguaje. Pero también es imprescindible el arte, la música. El otro día hablaba yo con un empresario aquí en Zaragoza, en otra ciudad, y me decía que en las empresas relacionadas con su ámbito estaban empezando a contratar simplemente a filósofos, porque querían gente que pensara y les orientara acerca del futuro. Porque todo no es A más B igual a C, sino que hay que trabajar mucho el pensamiento. Entonces, de alguna manera, nuestro currículum tiene que cambiar e ir de alguna manera al desarrollo también de la parte de artes. Y después también la otra crítica del currículum es que normalmente el currículum pues, refleja las referencias culturales de las clases dominantes de un país. En España normalmente el currículum representa a la clase media, a la raza blanca y a la gente que vive en las ciudades. Es que es así. Sin embargo, esto tiene que cambiar y lo comentaremos después. Bueno, tengo esto, lo vamos a pasar. Para educar en la incertidumbre, que es lo que comento, para educar en la incertidumbre, que es lo que comentamos ahora, el reto que tenemos que desarrollar y formar alumnos creativos. Y esto es clave. Me figuro que más de uno de ustedes habrá visto algún vídeo de Ken Robinson, que por desgracia también murió el año pasado. Tiene algunos colgados en TED, en YouTube, etc. Hay uno que es matar la creatividad, que es muy interesante. Y en ese normalmente dice, los niños habitualmente se arriesgan. Y si no saben, prueban. Y si se equivocan, vuelven a intentarlo otra vez. No tienen miedo a equivocarse. Fijaros que esta es una idea muy importante.
Si no estás abierto a equivocarte, nunca se te va a ocurrir nada original. Nada original. Te tienes que equivocar. Hablando de fútbol, solamente falla un penalti el que lo tira. Es la misma idea si alguien es aficionado al fútbol, ¿eh? Sin embargo, cuando llegan a ser adultos, la mayoría ha perdido esa capacidad. Estigmatizamos los errores. La educación nos suele hacer menos creativos. Y el resultado es que perdemos capacidades claves en el siglo XXI. Los trabajos que tenemos ahora, vuelvo a repetir, los bares mismo con la pandemia se han tenido que reinventar. Las personas que no hayan sido nunca o que no hayan desarrollado nunca ninguna capacidad creativa, de innovación, de pensar, de decisión, se habrán vuelto locas, porque es que es imposible, se habrán cerrado. Entonces tenemos que desarrollar currículum y trabajos en esta línea. Dicho de otra manera, algo que voy a decir ya varias veces, como una conclusión muy importante, necesitamos desarrollar habilidades. ¿Para qué? Fijémonos. 1, que los alumnos sean capaces de buscar información. 2, que los alumnos sean capaces de seleccionarla. Y 3, que los alumnos sean capaces de comprenderla e interpretarla. Claro, vosotros decís, bueno, esto es buscar en Internet, selecciono una cosa, la comprendo, la interpreto. No, me refiero, es mucho más global lo que quiero decir, ¿vale? Plantearé después metodologías como el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos, como aquella metodología más interesante actualmente en todos los niveles educativos, donde lo que tienen de fondo es que los alumnos de alguna manera pueden buscar la información, hasta en materiales que tú les des. Tienen que tener una formación de conocimiento suficiente para seleccionarla, para comprenderla y para interpretarla. Eso exige mucho fondo de armario en la formación, mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero es lo que exige la sociedad del siglo XXI, ¿eh? Dicho de otra manera, como indicamos aquí, hay que formar personas con capacidad o con posibilidad o con una gran adaptabilidad, capacidad de trabajo en equipo, altas habilidades, que desarrollen valores como la autonomía personal, la creatividad, la innovación. Vuelvo a repetir lo que ha pasado actualmente en muchos trabajos con la pandemia. Tenemos que ser capaces de aprender a aprender. Ha habido que reinventarse por todos los lados, ¿eh? Normalmente, en la escuela, los alumnos, voy a poner mi ejemplo, por ejemplo, en la universidad. Muchas veces recibo alumnos que en bachiller, hablamos, vienen con una dinámica determinada de decir, vamos a ver, estoy acostumbrado a que me digan, yo tengo que estudiar hasta aquí, me lo explican, después me lo preguntan y saco la nota. ¿Qué he aprendido? Nada. Ha aprendido una serie de conocimientos, pero no ha aprendido todos estos valores o capacidades que van a ser relevantes en lo que sería la sociedad nueva que le toca vivir. Primer desafío, por lo tanto, hemos hablado un poco de la parte de formar alumnos para lo que sería un mundo que no sabemos por dónde va a ir, ¿eh? Lo que digamos la impredecibilidad, etc. Segundo desafío. A ver si me voy pasando del tiempo, a ver cómo vamos de tiempo, un segundo. Vamos a intentar un poco más deprisa, si no. Tenemos una sociedad multicultural, desigual y global. Vamos sobre ello. Insistiré solamente, si acaso, en algunas ideas que me parecen como más importantes, ¿vale? Vamos a ver, que no me pasa. A ver. Ahora. Las aulas que vamos a tener ahora, yo creo que hablo en general en la mayor parte del mundo, van a ser aulas multiculturales. Las fronteras culturales y lingüísticas van a desaparecer. Yo aquí tenemos un mapa de Estados Unidos del año 2000 y vemos ahí, sin necesidad de explicar, todas las etnias y países que forman parte de Estados Unidos. Sabéis que Estados Unidos es un mundo en pequeño, pero cada vez más en el resto de Europa, en el resto de Estados Unidos, en el resto de América, en África también cada vez más, lo que hay es un movimiento de etnias, de culturas y cada vez más. El problema con esto es cómo se escalarizan en los diferentes países esto. Y la conclusión que yo saco del estudio que he visto y que he analizado es que se suelen escolarizar de forma segregada. Y esto es un problema en nuestro sistema educativo. Aquí tenemos diferentes investigaciones citadas por esta investigación de 2017, donde se nos indica que tanto en España como en Europa, en México no lo conozco, la manera de escolarizar a las diferentes culturas es de una manera segregada. Pongo el ejemplo de Estados Unidos, lo busqué en un informe de 2019,
Es una fundación, Will, donde hace un análisis de la escolarización en Estados Unidos y donde plantea que hay una muralla económica que, de alguna manera, en 1000 distritos, donde a los niños se les escolariza por raza, color y recursos económicos. Es lo que es, ¿eh? Es lo que es. Yo he hecho varias investigaciones, como por ejemplo esta, la última de 2016, la publicamos en esta revista, en donde hemos analizado el equipo, cómo el sistema de elección de centro en España, pero es muy similar a lo que pasa en Inglaterra, en otros países europeos. Aquí tenemos diferentes investigaciones que comparten la misma idea, entre ellas la que hemos llevado nosotros. La libertad de elección de centro, que es la manera de elegir el centro, funciona, por decirlo de alguna manera, de forma subliminal para provocar una segregación y una desigualdad. Es un mecanismo de segregación social. Y eso son datos. Lógicamente en una conferencia no da tiempo a poner todos los datos, a justificarlos, pero sí que es así. Claro, si la realidad es esta, los centros educativos se están convirtiendo en un lugar de segregación y no lo que debe ser, que es un lugar de encuentro de diversidad cultural, para que funcionen y mejore la sociedad. Recordad que decía al principio, se trata de que a través de la escuela formemos un mundo más justo, más igualitario, menos desigual, etc. Entonces, claro, podríamos decir, pero bueno, ¿y nosotros qué podemos hacer con esto? Pues la verdad es que esto son cuestiones de política educativa y muchas veces de política social, que es realmente difícil. Nosotros lo que podemos hacer es la segunda idea. Muchos profesores perciben si su aula tiene diferentes etnias como un problema y no como una oportunidad. Yo creo que esto también es una idea que lo teníamos que ver. Si tenemos diferentes etnias, lógicamente tenemos una oportunidad tremenda para trabajar de una manera mucho más rica absolutamente todo. Y no lo digo desde un punto de vista, digamos, como teórico o demagógico. Yo estaba en el aula y lo hemos hecho así. Y muchos profesores lo hacen. ¿Puede la escuela contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equitativa? Lógicamente la contestación es sí. Pero, lo que indico aquí, tenemos un sistema educativo que habitualmente segrega a los estudiantes en razón de cuestiones personales y sociales. Las aulas, si son homogéneas, las aulas que son muy homogéneas no responden a la realidad y no reflejan lo que es la realidad. Digo un ejemplo. Aquí, por lo menos, en el mundo aquí en Zaragoza y en España, por decirlo de alguna manera, yo pienso que en Europa es lo mismo, me figuro que allí también será muy similar. Las élites, los que van a dirigir después la sociedad y los grandes grupos industriales, etcétera, estudian en colegios determinados, normalmente no públicos, sino privados, en donde las clases son muy homogéneas y no han visto a un alumno de un color diferente a su color de la piel ni por equivocación. Quiero decir, que viven en una burbuja. Después toman decisiones desde una burbuja también, claro. Las decisiones políticas y económicas que se toman muchas veces, se toman también porque no han vivido esa realidad. Es un problema. Un problema que nosotros, como profesores, podemos solventarlo desde ese punto de ver la multiculturalidad como algo positivo. Una sociedad desigual. Voy a dar unos datos muy por encima. Esto acaba de salir ahora en España. Acaba de salir este estudio. Es un estudio del 96 al 2015 sobre el mapa de mortalidad en España. Bueno, en la conclusión, el mayor riesgo de morir por las 15 causas analizadas se concentra en los barrios más pobres. O sea, va ligado. Es que los pobres lo tienen todo. Explico lo que quiero decir. Se mueren antes, tienen más enfermedades, tienen menos dinero. Lo digo en plan de cachondeo, pero se me entienda bien porque es más serio de lo que parece. Dice, vemos una y otra vez el mismo patrón, que se responde con la privación económica. Aquí os pongo una serie de datos que las voy a pasar por encima para no insistir mucho con ellos. Estos datos que tenemos aquí son de la Fundación Oxfam, donde refleja la desigualdad que existe en el mundo. Ahí los podéis ver, son datos realmente, yo qué sé, el 1 más 100 más rico de la población posee más del doble de riqueza que 6.900 millones de personas. Pero podemos ir con otros. 175 millones de niños en el mundo no están en edad preescolar. O 162 millones de niños y adolescentes no pueden recibir una educación completa. O el 58% de los menores no consiguen las competencias básicas en matemáticas y lectura. Hablamos, lógicamente, de informes de UNICEF relacionados, digamos, con todo el mundo. ¿Qué reflexión quiero hacer con todo esto? Fijémonos, que yo creo que es muy importante. En el siglo XX y parte del siglo XXI,
el sistema capitalista que estamos viviendo lo que provoca, y los más defensores del sistema capitalista lo dicen también, es sociedades desiguales. Estas sociedades desiguales se han visto compensadas de alguna manera, sobre todo a través de la educación pública, en todos los países. La educación pública ha servido para compensar esas desigualdades. Ha actuado como mecanismo de cohesión social. Y ahora tenemos un problema. El problema es desde las dos problemas económicos que hemos tenido en el 2008 y ahora con el coronavirus, etcétera, y lo que provoca es que los servicios públicos están, me figuro que allí pasará lo mismo, un déficit de financiación, porque no hay dinero, simplemente, es que es muy complicado. Y muchas veces la salud y la educación se convierten en un lujo. Bueno, tenemos ahí un problema, tenemos ahí un problema, pero por eso hay que decirlo. Aquí en España, por ejemplo, a modo de ejemplo, allí tenemos por ejemplo, una alianza por la educación. Cada vez más, y esto también lo tengo que decir, lo tenemos que saber, y esto hay que trabajarlo también en la educación, los fondos de inversión y las multinacionales están entrando en el mundo de la educación. Están viendo la educación como un nicho de negocio. Hay que tener cuidado con estas cosas, pero saberlas, reconocerlas. La Fundación Alianza por la Educación es una fundación formada por empresas privadas, que no lo hago como algo negativo, que se me entienda bien. Simplemente yo en su lugar haría lo mismo. Y dicen que nacen del compromiso de transformar la sociedad a través de la educación. Bueno, claro, para mí es algo sospechoso. Una empresa privada lo que busca es el negocio. Y además, si no buscara el negocio, no podría supervivir. Es que es natural. Entonces, estas realidades hay que verlas con un poco de distancia y hay que tener un poquito de cuidado. Voy un poco deprisa porque se me está echando el tiempo encima, pero bueno, mirad, para hacerlo más relajado. A que alguien sabía decirme dónde está, claro, nadie me va a contestar porque no podéis contestar. Pero yo os digo que este centro comercial, por ejemplo, está en Washington, ¿vale? Me lo creeréis, pero es así, ¿eh? Este centro comercial, por ejemplo, está en Australia, ¿vale? ¿Es igual o no? Es muy parecido. Este centro comercial está en Zaragoza, es el último que han puesto. Y este centro comercial, igual lo conocéis porque he buscado alguno de México, está en México. Son 4 centros comerciales que si nos damos cuenta, son prácticamente iguales. Señores, estamos en un mundo en el cual la estandarización de las costumbres, la universalización de los sentimientos, cada vez se está produciendo mucho más. Es un dato real. La escuela tiene un reto aquí, que es, hay que aprender a compartir ideas, culturas, valores, e igualmente hay que aprender a desarrollar también lo local. Las costumbres locales, no dejarnos avasallar por todo lo de alrededor, ¿vale? Es algo muy importante como otra de las conclusiones. Llegamos ya al penúltimo desafío, a ver si termino en 10 minutos, que sería, de alguna manera, el plantear alumnos que de algún modo exigen otra manera de trabajar. Vamos a ver, aquí tenemos características de los alumnos del siglo XXI, no voy a insistir en ello, todos estaremos de acuerdo. Fijaros que os pongo aquí, impacientes, consumistas, tienen acceso a todo tipo de entretenimientos, viven en las pantallas, se comunican a través de las redes sociales, tienen un exceso de información, multitareas, y algunas veces lo habrán visto ustedes, ves en un banco de un parque a 4 adolescentes, los 4 con el móvil, juntos, y se están comunicando a través del móvil. Yo algunas veces me fijo, y esto por decirles, oye, pero no podéis hablar entre vosotros. No, nos comunicamos a través del móvil. Estamos llegando a una, bueno, esto lo paso un poco, a una situación realmente curiosa. La influencia de las pantallas es una cuestión también muy importante, la influencia de la televisión. Aquí ponía un artículo de una revista de psiquiatría, que era un artículo muy interesante donde analizaba lo que es la importancia de las pantallas, de la educación sobre la socialización de los chavales. Pero me gustaría llegar a esta conclusión en este apartado, que es la siguiente. Nuestros alumnos pueden estar en alguna de estas 3 realidades y hay que tenerlas presentes. Primera realidad, son alumnos que solamente perciben imágenes. Muchas veces es lo que pasa. No quieren leer historias con imágenes. Tenemos también otros que están sobreinformados. ¿Qué quiere decir? Tienen un exceso de información. Recordar que ahora la sociedad y los adolescentes se informan ¿a través de qué? A través de tweets, de Twitter, a través de títulos de la televisión, a través de... Todas esas informaciones son informaciones sin desarrollar. Son informaciones que manejan a la gente. Más de una vez yo hago esta actividad con los alumnos que les digo, les llevo periódicos y les doy un titular. Y digo que expliquen a ver de qué va ese titular.
Después les doy la noticia y se dan cuenta que no tiene nada que ver el desarrollo con el titular. Pero estamos en una información de titulares. Pero lo que tenemos que buscar es una sociedad informada. Vuelvo a lo de siempre. Que sean capaces de seleccionar, de comprender la información. Si uno lee un tuit de Trump, tiene que saber que lo escribe Trump y tiene que saber qué es lo que puede querer decir. Por lo tanto, tener a una sociedad preparada, una sociedad informada. Por lo tanto, insisto en las mismas ideas de antes, hay que rediseñar la educación para plantear metodologías y cuestiones que sirvan para aprender a aprender. Hay que trabajar competencias. Explico brevemente, por ejemplo, esto que me va a servir de conclusión para este apartado. No sé si conocen el libro Viaje a la Escuela del siglo XXI. Es un libro que refleja distintas innovaciones. De este libro he planteado yo 4 experiencias. Esta es una experiencia de San Diego, California, donde realizan proyectos, ¿vale? Tales como un brazo mecánico, un prototipo de robot, diseñar un puente. Es la innovación, trabajan por proyectos. Este es un centro de Australia, es el de Sydney, que rompe totalmente los horarios. Los horarios ya no son lo que eran. 5 clases con 5 horarios distintos en clase. Estos son los centros suecos, que algunos lo hacen, donde no hay aulas cerradas. El aula cerrada desaparece. O sea, es un espacio totalmente abierto. Y esto sería un centro de Dinamarca, danés, donde se conjugan la mayor parte de las cuestiones que hemos puesto antes. ¿Qué quiero decir con esto? Y aquí lo resumo. 3 retos tenemos en lo que serían los cambios y los retos del siglo XXI. Tenemos que desarrollar un currículum abierto, flexible y trabajando por proyectos donde tantas áreas no pueden existir. No puede ser que un alumno de 12 años, por ejemplo en España, entre a las 8:15 y salga a las 2:15 teniendo 8 clases distintas de 50 minutos con 8 profesores distintos. Eso no puede ser. Lo que yo no sé es cómo no han quemado los institutos aún, porque realmente no tiene ningún sentido. La manera de trabajar tiene que ser totalmente diferente. Los horarios, no puede haber horarios tan simples de trabajo de 40, de 30 minutos. Horarios amplios, trabajos amplios por proyectos. Y los espacios se tienen que limpiar, se tienen que romper. Quiero decir, como conclusión, tenemos que romper los espacios, tenemos que romper los horarios y tenemos que cambiar el currículum. Claro, dice, usted dice que hay que cambiar todo. Bueno, señores, de verdad, si queremos adaptarnos al siglo XXI, tendremos que cambiar poco a poco todas estas cosas. Un modelo de planteamiento sería, no sé si la conocen, que es el modelo de educación lenta. Lo he puesto, pertenece al movimiento Slow y lo he puesto por si quieren profundizar sobre ello. Creo que es muy interesante, donde de lo que se trata no es de aprender menos, se trata de aprender de otra manera. La idea que tienen ellos es devolver tiempo de calidad a la infancia. Yo creo que esto es muy importante. Fijaros que hablan de ritmos de aprendizaje diferentes, desarrollar la creatividad, argumentar, reflexionar, escuchar, debatir, no penalizar el error, participación, evitar la cuantificación de resultados con esas maneras de evaluar tan absurdas. Plantean cuestiones obvias, que se puede llevar a cabo en cualquier realidad educativa. Todo es cuestión de tenerlo claro. Y a nuestros profesores, a nuestros futuros profesores, habría que formarles en estas ideas, pero no decírselas, que las interioricen, si no, no hacemos nada. He realizado un estudio sacando los aspectos comunes a todas las propuestas innovadoras que existen en diferentes partes del mundo, y hay unas cuestiones comunes de sentido común. Las voy a pasar un poco por encima. Yo esta presentación, yo creo que la haré llegar a Luis y la puede estar dispuesta para que la gente se la pueda bajar o lo que sea sin ningún problema. Quiero decir que por el problema que tiene. Desarrollar el espíritu crítico, construir la personalidad desde la autonomía, desarrollar la curiosidad, la imaginación, la felicidad, trabajar el medio ambiente, trabajar desde la práctica, importancia del juego, los ritmos de cada alumno. Fijaros, estamos poniendo realidades. A ver si termino en 5 minutos y termino, porque si queremos hacer antes de esto algún tipo de intercambio, tengo que terminar. Pero esto lo pueden leer más despacio después, pero tanto estas variables que pongo aquí como estas que indico aquí son cuestiones muy interesantes y muy importantes. Es lo que habría que hacer en la escuela y es muy sencillo. Es muy sencillo. La única cuestión que depende un poco de la administración educativa es poco alumnos por profesor. Es lo único. Lo demás ya depende del planteamiento de cada uno de los profesores. Bien, nos queda ya el último desafío, pues ese día ya terminamos, que es vivir en una sociedad de algoritmos, redes y pantallas. Tenemos aquí unos datos que los voy a pasar un poco por encima.
Aquí hay un libro, si pueden leerlo, es un libro muy interesante, que es La fábrica de cretinos digitales, ¿de acuerdo? Lo pueden leer, es un neurocientífico el que lo ha escrito, donde lo que dice es que los nativos digitales van teniendo ahora un coeficiente intelectual más bajo que sus padres. Claro, él lo que dice que esto no quiere decir que no lo utilicemos, sino que de alguna manera lo tenemos que utilizar a lo mejor de otra manera. Dice aquí, la Fundación COTEZ hizo un estudio donde planteó que también los que utilizan exclusivamente los dispositivos tecnológicos rinden peor después en matemáticas. Son datos de 2020. O este estudio muy amplio, con más de 6.000 niños durante bastante tiempo, que indica que el impacto del uso de las pantallas son 3 sobre todo. 1, da problemas de interacción emocional. 2, sube el índice de masa corporal, todo el problema de la obesidad, lógicamente se mueven menos. 3, reduce el sueño de nuestros chavales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a lo mejor esto en la escuela también hay que trabajarlo, de una manera u otra. Hay que trabajarlo en la escuela. Hay que trabajar en la escuela las cajas negras. Sabéis que ahora registramos las actividades vitales a través de cantidad de datos. El rastro digital que dejamos, esto es una historia, es algo muy importante tenerlo presente, los chavales lo tienen que conocer. Dice Nicolás Carr, ¿nos está volviendo Google más estúpidos? Y él contesta, sí. Bueno, veámoslo. O Google como siniestro pedagogo. Y esto sí que me interesa destacarlo brevemente. Fijaros, le estamos entregando a Mefistófeles Google el alma de nuestros estudiantes. Recordad que esta frase no es mía, es de un artículo del País de enero de 2021, pero que es un dato que os tiene que hacer pensar. Y tenemos que trabajar en la escuela. Le estamos entregando, fijaros, estamos entregando a la Mefistófeles Google el alma de nuestros estudiantes, con la gratuidad de Classroom. Yo creo que entendemos todo de qué va, porque los chavales suben toda su vida. Lo pueden hacer. Conclusión. Vivimos en una sociedad del algoritmo y entonces no podemos obviarlo. Tenemos que trabajar ahí. Tenemos que preparar a nuestros alumnos para vivir en este futuro. Vuelvo a repetir, personas con capacidad de adaptación, creativas, flexibles. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Educación con pantallas o sin pantallas? Vamos a ver, 4 ideas muy sencillas. Primera idea. No hay una respuesta única, pero debemos ser precavidos y realistas. 2, tenemos que utilizarlas. Es un mundo. Me parece que es una barbaridad desechar el mundo de las pantallas, siendo que es el mundo de los chavales. 3, pero también tienen que escribir y trabajar en papel. Tienen que trabajar cara a cara, tienen que hablar, tienen que debatir. No pueden estar todo el día con las pantallas. Tenemos ya experiencias de colegios que han optado por meter las tecnologías a lo bruto en el centro y las consecuencias son muy negativas, porque pasan de no tener ninguna a estar todo el día con eso. Por lo tanto, ¿qué es lo que habría que hacer? Integrar las tecnologías en clase, pero como un elemento más en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo creo que esa es la conclusión. Intentar también evitar esta paradoja, que es cambiar todo para que no cambie nada. Muchas veces lo que se hace es, antes el libro lo teníamos en papel, ahora el libro lo tenemos en la tablet. No hemos cambiado nada. ¿Me explico? No hemos cambiado nada. Hemos cambiado el envoltorio. Esto es una reflexión también, pienso yo, que muy importante. Y como conclusiones, ya las hemos visto, voy a pasarlas un poco por encima, ya termino. Estas las hemos visto ya. Y solamente, porque estas ya las hemos comentado, pues podríamos llegar aquí al final. Sí, aquí al final, sí. Aquí os indico, ya con esto ya terminamos. Lo que tenemos que crear, sobre todo, son oportunidades de aprendizaje, entornos de aprendizaje. Yo creo que es y para crear estos entornos de aprendizaje, aquí tenemos una serie de metodologías activas que de alguna manera tenemos que tener presente. La que más interesante es los ABPs, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en proyectos. No me da tiempo a comentar esta parte de metodologías, pero teóricamente esto es lo que habitualmente se trabaja ahora y no es nada nuevo. Esto está todo descubierto. La gamificación, la metodología STEAM, el Flip Classroom, la aprendizaje basado en reto, todo esto está descubierto ya hace cantidad de tiempo. Ahora lo que se hace es, a dinámicas que ya conocemos, ponerles un nombre para que queden bonitas. Pero estas metodologías activas serían las que responderían a, de alguna manera, todos estos planteamientos de cara al futuro. Bien, es que tenía un dato que lo vamos a pasar y para terminar, si acaso, me he dejado algunas cuestiones. Sobre todo se piensa en un profesor por primera vez, muy bien formado en todos los ámbitos, en la línea de lo que acabo de decir ahora, y sobre todo no puede perderse esto, comprometido e implicado. Esto, de alguna manera, digamos que es algo clave en nuestra sociedad. Se está acercando a la enseñanza gente que se acerca porque no tiene otra cosa. La enseñanza tiene que ser algo
que nos llame la atención y que produzca ese compromiso, ¿eh? El reto, por tanto, que debemos afrontar es concienciar a los futuros docentes en las competencias para la sociedad del siglo XXI y cambiemos los procesos, no cambiemos solamente la estructura. Y para terminar, una imagen, que sí me gustaría decirla, que es esta, termino ya con esta, una frase del Roto. El Roto es pone cómics, imágenes en el periódico del País, y fijaos, tiene esta hace tiempo que dice: todos nacemos libres e iguales, pero luego nos educan. Cuando habría que decir, todos nacemos libres e iguales, pero luego nos educan, y habría que decir, y terminamos siendo más libres, más iguales, con más capacidad de decisión y difícilmente manejables. Pero esto último no pasa, ¿eh? Esto último no pasa. Tenemos que cambiar el sistema, por decirlo de alguna manera, tener cierto optimismo. Yo casi siempre termino con optimismo las cosas, aunque cada vez me queda menos, que quede bien claro, cada vez me queda menos. Y eso es todo. Gracias por vuestra atención, y he sido al final un poco rápido, por decirlo de alguna manera, para intentar que hubiera posibilidad para preguntas. ¿De acuerdo? Gracias. Bien, doctor, gracias. ¿Me escucha? Sí, sí, perfectamente. Bien, gracias. Pues lamento que el tiempo se haya agotado, porque me atrevo a asegurar que hemos disfrutado el escucharlo, escuchar esos planteamientos que nos están llevando a repensar qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos formando a quienes van a ser los futuros docentes, ¿no? Y que hoy nos resta más que invitarlos a cambiar, pero ese cambio lo tienen que mirar desde nuestro hacer. Hoy en esa comunicación que tenemos a través de estas redes, ellos también tienen que replantear el trabajo que van a hacer próximamente. Debo decirle que hay muchas felicitaciones, así como preocupaciones de si usted nos puede compartir la presentación. Ya lo dijo que se lo va a hacer llegar el doctor Luis Fuentes, lo agradecemos. Bien, nos vamos rápidamente a algunos, una felicitación de Iris, que nos acompaña de la Escuela Normal de Atizapán de Zaragoza. Dice, más que una pregunta, quiero extender una felicitación. El tema que se aborda en la conferencia inaugural permitió dirigir la mirada hacia lo que estamos haciendo en educación. Motiva a la reflexión en las competencias docentes, a la manera de enfrentar desafíos para generar una mejor intervención docente. Y bueno, agradece el que nos haya acompañado esta mañana. Un breve cuestionamiento, la maestra Berejazo, ¿qué les espera a los individuos y sociedades que no aceptan estos retos? Pues yo pienso que lo tengo claro. Quiero decir, aquellas sociedades que no acepten estos retos de la sociedad del siglo XXI, lo que van a formar son personas menos capaces para vivir en la sociedad que les va a tocar vivir, atender, les guste o no les guste. O sea, quiero decir que es que el mundo de las pantallas, el mundo de la inteligencia artificial no es una opción. Está ahí. Lo que es una sociedad desigual no es una opción. Está ahí mientras no lo cambiemos. La impredecibilidad en las cosas que pasan no es una opción, está ahí. Entonces, como no consigamos estructurar procesos de formación en los cuales los alumnos, de alguna manera, salgan preparados para esta sociedad, pues lo que crearemos serán personas, digamos, no competentes o sociedades menos competentes que otras para manejarse en la sociedad que les va a tocar vivir en un futuro. Yo no estoy convencido, estoy súper convencido del todo, ¿eh? Bien, doctor, gracias. Otro cuestionamiento, riesgos de una educación líquida en la formación docente. ¿Cuáles serían, doctor? No he oído bien el principio de la pregunta, perdón. Riesgos de una educación líquida en la formación docente. Vamos, los riesgos de una educación, digamos, si lo interpreto yo bien, quiere decir, cuando hablamos de modernidad líquida, nos referimos sobre todo a que la sociedad, de alguna manera, es una sociedad que no tiene certezas clarísimas. ¿Me explico? O sea, que la idea es que a los alumnos, en lugar de formarles en conocimientos puros y duros, los conocimientos los tienen que adquirir de alguna manera, pero no memorizándolos, sino de alguna manera entendiéndolos, y después que ellos sean capaces de alguna manera ver qué hacer con esa formación que tienen.
los riesgos de una es no saber elegir lo adecuado, por decirlo de alguna manera. Pero claro, eso es que es un riesgo que no tiene vuelta de hoja, es que hay que tenerlo presente. Pero de todas maneras yo creo que más que haya riesgos en una educación en un mundo líquido, es tener claro que el mundo es líquido. Es la idea que yo creo que de alguna manera es lo que tendríamos que tener presente y ser muy flexibles, ser abiertos e intentar que el alumnado también lo vea. Yo tengo costumbre, por ejemplo, y los alumnos ya les pasará a ustedes, ¿no? Que en la universidad también te dicen, bueno, vais a hacer un trabajo sobre esto. Lo primero que te dicen, ¿cuántas páginas? Yo lo que les digo es, si es un trabajo breve, les digo 326 páginas. Y se lo creen. Están tan acostumbrados a que les digan A más B igual a C, ¿me explico? Porque rara vez han decidido ellos. Entonces, ahí donde voy yo es a que desde pequeños tienen que decidir, tienen que decidir cosas, no les puedes dar las cosas hechas. Y yo creo que eso es muy importante en lo que es el desarrollo de su personalidad. Gracias, doctor. Bien, de la Escuela Normal Superior del Valle de México, Netzahualcóyotl, César Alberto Luna Juárez pregunta, ¿cuál sería una propuesta para flexibilizar la práctica docente si el currículum es casi inamovible? Exacto. Pues lógicamente, vamos a ver, dependería un poco también de los niveles. Me explico lo que quiero decir. Sería diferente hablar de primaria, hablar de secundaria, hablar de bachiller, me explico, porque los currículos son diferentes. Para poder flexibilizar y trabajar con tranquilidad, tendríamos que partir de una idea que también la he dicho, yo creo que esto sí que depende de las administraciones educativas, que es que el currículum no puede ser muy amplio, muy cerrado, sino que el propio currículum tiene que ser un poco flexible, que los centros tengan capacidad de decisión, no exagerada, pero sí alguna. Porque claro, en España pasa, ¿eh? En España tenemos un currículum tan interviniente que yo hablo con algunos profesores y le digo, pero bueno, ¿no has hecho un debate esta semana? Y me dicen, ¿pero cómo voy a hacer un debate? Si tengo un currículum que me va justo para poder que conozcan toda esa serie de cosas, que viene el inspector y me lo exige. Entonces, claro, tenemos que empezar por ahí. Si no tenemos eso, va a ser complicado el poder desarrollar y eso depende ya de las administraciones. Yo creo que vamos hacia esa tendencia, en general, por un lado. Hay otra corriente que lo que hace es que no, ponemos absolutamente todo lo que tienen que hacer. Lo que está claro es que mientras el currículum sea muy cerrado o sea muy amplio, va a ser complicado, va a ser un poco complicado el plantear estas metodologías o esta manera flexible de enfocar el aprendizaje. Gracias. Bien, la maestra María Concepción López nos comparte, los conocimientos teóricos van siendo menos aprendidos por los estudiantes. La explicación es que todo está al alcance de la mano. Entonces, ¿cómo podemos construir sin saberes básicos? Vale, es una pregunta muy interesante porque muchas veces cuando hablamos o en el discurso que yo he planteado se me puede entender mal a veces porque tenemos poco tiempo y simplificamos el discurso. ¿Me explico? Entonces, cuando hablamos en la línea de lo que comenta esta compañera, de que los conocimientos teóricos, o sea, la información la tenemos realmente en la nube, en todo nuestro alrededor, no quiere decir que esa información no la conozcamos. ¿Me explico? O sea, quiero decir, esa información hay que conocerla, hay que, de alguna manera, entenderla. Pero una cuestión es conocerla, vamos, yo por lo menos lo veo así, una cosa es conocerla y entenderla, y otra cosa es memorizarla, que es lo que vuelvo a repetir. El problema aquí, sobre todo, está en los sistemas de evaluación. En los sistemas de evaluación que tenemos son sistemas de evaluación muy cuantitativos y les exigen a los alumnos memorizar una cantidad de cosas que de alguna manera después se olvidan. Entonces, el conocimiento tenemos que tenerlo, insisto en la idea, el conocimiento tenemos, y eso exige un gran esfuerzo, y un gran esfuerzo de lectura, de reflexión, y eso hay que hacerlo. Lo que pasa es que después, claro, después no se trata de memorizar, se trata, como cuando hablamos de competencias, se trata de que ese conocimiento se tiene que trasladar a alguna realidad, ¿no? Alguna acción, alguna situación práctica, y entenderlo desde ese punto de vista, lo que decía antes. Aunque sea muy sencillo, no se trata de saber la diferencia entre criptógamas y fanerógamas. Se trata de entender el mundo natural que tenemos alrededor. Y para entender el mundo natural que tenemos alrededor, lo que está claro es que hay que estudiar mucho y hay que leer mucho. Y eso no podemos dejarlo de lado, eso es muy importante. Bien, gracias. La presencia del COVID-19 y los posteriores brotes de otras enfermedades infecciosas en el mundo, del último semestre del 2020,
marcan el fin de la educación escolarizada presencial, doctor? Y bueno, ¿hacia dónde se perfila la formación de docentes bajo este escenario? Yo, la contestación diría, espero que no. ¿Me explico? Es decir, espero que no. Yo soy un apasionado de la enseñanza a distancia, de la enseñanza a través del campo digital, ¿no? El mundo digital está para utilizarlo, pero hay una cuestión que cuanto más utilizo el mundo digital, más convencido estoy, y yo creo que en los discursos se va planteando más. Es necesario la enseñanza presencial en todos los niveles, en la formación del profesorado también, ¿eh? Es necesario el cara a cara, es necesario el vernos, es necesario el percibir esa interacción entre la gente. Yo creo que si queremos mantener, insisto, una formación adecuada a lo que nos va a exigir el siglo XXI, esa formación puede haber parte digital, puede haber parte presencial. La presencialidad nunca puede desaparecer. Es cierto, y eso creo que también hay que ponerlo, que a veces en la presencialidad hacemos cosas que se pueden solventar con la digitalización. Quiero decir, que a veces una clase magistral, que no haya interacción, pues ¿qué más da? Que le esté oyendo yo aquí o que vea un vídeo con su formación. Es lo mismo, ¿me explico? Es lo mismo. Yo, por ejemplo, este año, y les puede servir porque creo que ha funcionado bastante bien y las notas han sido muy buenas en la universidad, he optado por las clases de didáctica para los alumnos futuros maestros. Lo que he hecho es cada tema, he montado un vídeo con la teoría y el documento y las actividades y en lugar de dedicar 5 horas presenciales, 3 horas de manera autónoma, ellos veían el vídeo y veían la teoría, por tanto se informaban, y 2 horas donde yo ya no explicaba. En esas 2 horas debatíamos sobre lo que ellos habían visto. Y entonces lo que hacíamos en clase era interactuar, resaltar las ideas esenciales, no volver a hacer una clase magistral, que van a tender a desaparecer de manera presencial, sino la presencialidad va a ir, y en el futuro lo veo clarísimo, para todo ese tipo de situaciones interactivas, para poner en común cosas, para debatir, para concretar, para experimentar. Pero una clase presencial para hacer algo que puedes ver en un vídeo si no hay ningún tipo de interacción, y que conste que una clase presencial, habiendo interacción, también tiene sentido, que ellos pueden preguntar en cualquier momento, etc. Pero eso se solventa fácil con el mundo digital, pero lo otro no. Y yo creo que nunca podría desaparecer. Y si desaparece, me voy a buscar una isla y me compraré una primitiva y me iré a una isla porque el mundo ya no tiene sentido, de alguna manera. Bueno, lamentablemente por el tiempo estaríamos cerrando ya solamente con este cuestionamiento. ¿Cuál podría ser la mejor forma de hacer que el currículum sea flexible al trabajar con alumnos con escasez de dispositivos electrónicos o internet estable durante esta pandemia, doctor? Pues claro, ahí tenemos un problema imposible. Si tenemos que trabajar de manera digital y no tienen recursos, ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema serio. Claro, si no hay recursos electrónicos y hacemos enseñanza presencial, ningún problema. Yo creo que se puede trabajar igual, sin ningún tipo. Pero claro, si están en casa, es que no hay solución. Aquí, por ejemplo, puedo decir, aquí en Zaragoza había un colegio, digamos, de un ámbito muy marginal, donde los alumnos en casa no tenían recursos, etcétera. Y lo que optaron los profesores, y lo hicieron, es una vez al día iban con los cuadernos de ejercicios a las casas, se los daban y recogían lo que hacían los alumnos. Pero claro, eso no les obligaba a nada. Eso no les obligaba a nada y lo hacían como un reto porque en esa situación no podían hacer otra cosa. Pero claro, si tú tienes a lo mejor, pero yo que sé, 120 alumnos de varias clases, no lo puedes hacer. Me explico. En este colegio las clases eran más reducidas y entonces eso se podía hacer. Pero si no, no hay manera, no hay solución. Es que no hay. Por eso decía antes un poco que los recursos son importantes. Es lo mismo que la pirámide de Maslow, ¿no? Quiero decir que primero tenemos que tener lo esencial y después vamos hacia lo. Entonces, claro, para poder trabajar como yo he comentado todo, tenemos que tener una base, que tengamos recursos, que tengamos posibilidades, pero aún así sin posibilidades, si está el profesor y su cabeza y no muchos alumnos, presencialmente, yo creo que se pueden conseguir cantidad de cosas sin ningún tipo de problema. Estoy convencido. Gracias, doctor. Pues hay algunos otros planteamientos que quedarán pendientes por la
el límite del tiempo. No nos resta más que agradecerle a usted, al cuerpo académico y específicamente al doctor Luis Fuentes, a quien lo vamos a comprometer, que lo siga invitando para que nos dé la oportunidad de ahora escucharlo en lo referente al aprendizaje basado en problemas. Es una de las líneas que dictan, digamos, la organización del trabajo del Plan de Estudios 2018 con el que la escuela está formando en este momento. Entonces, pues espero que esa invitación quede pendiente. Me dio mucho gusto escucharlo y más la familiaridad con la que nos hizo llegar el contenido, ¿no? De todas maneras, simplemente comentarle una cosa que me parece fenomenal, que trabajen con el ABP. Quiero decir, el aprendizaje basado en problemas creo que es el futuro del aprendizaje, lo digo en serio, es el futuro, pero no literal, sino adaptado a cada realidad. O sea que enhorabuena poder enfocarlo en esa línea, lógicamente. Gracias. Bien, doctor. Bueno, ahora dejo de uso de la palabra al licenciado Gabriel Molina, quien dará el cierre de esta conferencia. Gracias, doctor. Buenos días. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Agradecemos infinitamente la disposición que ha tenido el doctor José Luis para compartirnos sobre su experiencia en lo relacionado a los desafíos contemporáneos en la formación docente. Sin duda alguna, ha quedado de manifiesto que en la formación docente se debe educar en el hoy de cara tanto a los retos presentes, pero sobre todo futuros. En este sentido, como bien ha mencionado el doctor, la capacidad de reinventarnos juega un papel fundamental a la hora de enfrentarnos a estos retos. Como siguiente acto, se hará la entrega simbólica de la constancia al doctor José Luis por su brillante participación en esta mañana y, como bien ya nos mencionó, en esta tarde allá en España. Cabe resaltar que el comité organizador del Congreso le hará llegar este documento al doctor a la brevedad posible. Como podremos apreciar en un momento en la pantalla, el documento dice a la letra: la Escuela Normal de Atlacomulco, profesora Evangelina Alcántara Díaz, otorga la presente constancia al doctor José Luis Bernal Agudo por haber impartido la conferencia magistral en el Congreso Nacional Desafíos Contemporáneos en la Formación Docente, dictada el 22 de febrero del 2021, en el marco del 61º aniversario de esta institución, y está firmada por el licenciado Juan Jesús Peña Sotelo en suplencia del director escolar. Y bueno, desde aquí, desde México, le enviamos un fuerte aplauso muy caluroso. Agradecemos mucho el tiempo que ha dedicado en esta mañana, repito, tarde allá en España, para compartirnos su experiencia. Y es así como de esta manera llegamos al final de nuestra primera actividad y damos pie a que puedan integrarse a las demás actividades que se han organizado en nuestro Congreso. Que sea una semana de éxito para todos y hasta pronto. Gracias.